Pon guarda a mi boca el impacto del lenguaje en la familia. El impacto del lenguaje en la familia. Un pastor americano fue invitado a orar en el Congreso de los Estados Unidos. Él llevó una oración de cómo a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno, referente al libro de Isaías, ¿sí? Yo tomé la oración de ese pastor, la amplié y le hice un contexto a nuestra amada Colombia de la siguiente manera. Y lo titulé como lo dijo el profeta Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hice esta corta lectura, dice así: el lenguaje que empleamos para describir ciertos fenómenos sociales ha experimentado transformaciones significativas. La manipulación lingüística a través de la utilización de eufemismos y expresiones engañosas constituye un inicial y crucial paso hacia la degradación humana. En lugar de llamar secuestro a la privación de la libertad, hemos adoptado por el término retención forzosa. A aquellos que cometen actos delictivos ahora los referimos como voceros de paz. La corrupción ha adquirido el velo de la mermelada y las masacres han sido matizadas como limpieza social. La irresponsabilidad laboral ha sido rebautizada como huelga legal y a la pereza la disfrazamos bajo la apariencia de ayuda humanitaria. La rebeldía ante las autoridades ha sido etiquetada como protesta ciudadana y al vandalismo lo llamamos movilización social. El término interrupción voluntaria del embarazo se utiliza como una alternativa para describir la práctica homicida del aborto. El acto de tatuarse y usar piercing ha sido justificado como libre desarrollo de la personalidad. Las enseñanzas de nuestros antepasados son consideradas como anticuadas. La desobediencia a los padres ha sido renombrada como libertad de expresión. El divorcio se le conoce el título de derecho a ser feliz. La homosexualidad, antes vista como pecado, ahora se disfraza bajo el pretexto de herencia genética. La fornicación, por su parte, se camufla como tener pareja. El consumo de sustancias psicoactivas ha sido maquillado como prescripción de uso medicinal. El mandato de engendrar hijos ha sido sustituido por la adopción de mascotas. El amor por el prójimo ha cedido terreno a la importancia de la autoestima. La codicia se ha transmutado en ambición personal y la avaricia ahora se presenta bajo el ropaje de crecimiento financiero. Hermanos, esto hace 2700 años lo escribió el profeta Isaías. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viendo en el lenguaje en el mundo, un progresismo que nos está llevando a tener otro tipo de lenguaje, y eso se está metiendo en las iglesias, y eso se está metiendo en los hogares, en las familias y en nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Este pasaje bíblico se nos brinda una lección sobre el juicio divino que recae sobre aquellos que trastocan y difuminan las distinciones entre los valores morales, desvirtuando la línea entre lo bueno y lo malo. Hay que tener cuidado con este tipo de ideologías que están en la sociedad, pero que no pueden estar en la familia ni en la iglesia. La enseñanza de este pasaje bíblico es: abstengámonos de llamar lo bueno, de decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Sí. Las palabras realmente tienen un impacto profundo en nuestras vidas y en quienes nos rodean. Ustedes lo podrán notar así. Soy maestro, como les decía, y encontramos cada año escolar llegar a las instituciones educativas a estudiantes con unos lenguajes impresionantes, desde grado preescolar. ¿Dónde aprendieron esas palabras o ese lenguaje malsonante los niños? ¿Dónde lo aprenden? ¿Sí? Y cuando usted entrevista luego al padre de familia a causa
del nivel de groserías que tiene su hijo, encuentra que el padre de familia es peor su lenguaje. ¿Pero qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar una interacción con otras personas. Eso es el lenguaje, en especial con las que uno tiene un vínculo cercano. Si el vínculo cercano de un niño es con el televisor, ese es el lenguaje que él va a aprender. Si es con sus compañeros, ese es el lenguaje. Si es con los padres, ese será el lenguaje. Por eso es importante lo que hablamos en la familia. ¿Por qué? Porque permitirá el desarrollo de relaciones sanas, vínculos fuertes, afecto, respeto y cariño. Influye el lenguaje hasta en la memoria y hasta en la forma de percibir y comprender las cosas. Cuando el salmista dijo, pon guarda a mi boca, el rey David tenía en mente lo siguiente: en un palacio real habían muchas puertas, y para llegar hasta el rey seguramente había que pasar por muchas puertas y muchos guardas que habían en el camino, y había que esperar que el guarda le abriera la puerta y poder pasar para entrevistarse con un rey. Y cuando él dice, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, el salmista lo que está queriendo decir es que, Dios mío, prevenir, que mis labios sean prevenidos de que se escape cualquier palabra mala. En segundo lugar, que Dios nos cuide de hablar de una forma que no honre al Señor, ¿sí? Que haya un vigilante cada vez que yo vaya a emitir una palabra. Dos proverbios confirman eso. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El rey David, si pudiéramos catalogarlo con sus características principales, pudiéramos decir que fue un rey muy valiente. Si yo le preguntara qué otra característica tuvo el rey David, pues que fue músico, ¿cierto? Que derrotó a un gigante. Podemos encontrar muchas características en él, pero escúcheme este pasaje que es muy interesante. Dice 1 Samuel capítulo 16, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, refiriéndose a David, que sabe tocar. Escuche las características de David, ¿no? Que es maravilloso lo que dice la Biblia de él, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, pero luego dice prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Miren todas las características, seguramente no lo habíamos avisorado, que la Biblia decía que de David también él era ¿qué? Prudente en su lenguaje, en lo que él decía. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos ser prudentes en nuestras palabras? ¿Por qué yo debo ser cuidadoso? Y aquí es donde la Biblia dice algo supremamente importante que deberíamos tener muy, muy en cuenta, porque es la marca de que alguien es cristiano o no. Así como le estoy diciendo, es la marca o una de las marcas que puede uno encontrar en la Biblia para saber si una persona es cristiana o no. El libro de Santiago dice lo siguiente, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Escuchó lo que dice, ¿no? En otras palabras, que el verdadero creyente se va a distinguir por refrenar su lengua. ¿Será capaz de tener cuidado con lo que dice? ¿Sí? Y este mensaje lo dividí en 3 puntos importantes para que usted lo pueda entender y construir muy bien. Porque la palabra de Dios es para entenderla. Había un escritor británico que decía que cuando uno entraba a la iglesia había que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que entenderla. 3 elementos importantes que quiero que se lleve usted para su casa. 1, el poder constructivo de las palabras. 2, el poder destructivo
de las palabras. Y 3 principios bíblicos con respecto al lenguaje. Esas 3 partes. Vamos con el primero. El poder constructivo de las palabras. ¿Para qué deben ser las palabras? ¿Por qué deben construir? En primer lugar, porque son de edificación. Mis palabras deberían siempre edificar. Efesios 4:29, un pasaje conocido, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando la palabra de Dios dice aquí que es esta palabra corrompida se está refiriendo a un fruto dañado. Cuando se daña un fruto, o a la carne cuando se vuelve putrefacta. Y dice que de ninguna manera salga una palabra de esa forma, como un fruto podrido o una carne putrefacta, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Construimos con nuestras palabras cuando nuestras palabras sirven para edificar a los demás, sino para la buena y necesaria edificación de los demás. Un teólogo holandés, Herman van Veen, decía: el lenguaje humano, aunque imperfecto, es un don de Dios que debe ser usado para su gloria y para edificar a los demás. Decía este señor, para 2 cosas debe ser usado el lenguaje. 1, para darle gloria a Dios, y 2, para edificar a los demás. Es constructivo nuestro lenguaje cuando edifica. En segundo lugar, cuando nuestras palabras pueden ser medicina para los demás. Proverbios 12:18 dice: mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué? Porque las palabras bien dichas pueden ayudar a corazones heridos, a las personas desanimadas, a aquellos que están pasando por problemas o están siendo abatidos. Un proverbio dice: panal de miel son los dichos suaves. Mire la comparación, ¿no? A mis palabras, que pueden llegar a ser como un panal de miel, suavidad para el alma y medicina para los huesos. En otras palabras, debemos tener cuidado con que tengamos dulzura en el paladar, una dulzura en el paladar, ¿sí? Otro teólogo de apellido Kirchner decía: decir cosas agradables siempre que se puede es un sencillo beneficio que podemos aportar para los que nos oyen, tanto para su mente como para su cuerpo. Nuestras palabras pueden ser de beneficio para otras personas, tanto para su mente como para su cuerpo. Tan importante las palabras que escuche esta historia. En algún momento en Nueva York, en un rascacielos, había una persona a punto de lanzarse. Y esta persona tenía una cualidad, la que yo dije al principio con los estudiantes que trabajaba, era sorda. Y esta persona sorda, desde el rascacielos, tenía la intención de lanzarse. Llegaron los medios de comunicación, pero también llegó la policía y llegaron sus 2 hermanas. Las 2 hermanas sí eran oyentes y sabían la lengua de señas. Y durante 3 horas, dice la noticia, durante 3 horas estuvieron dialogando con él en señas. 3 horas. Tratando de convencerlo que no se lanzara desde el edificio, ¿sí? Al final de las 3 horas lograron convencer a este señor sordo llamado Víctor Bruno, ¿sí? Pero las noticias dijeron lo siguiente: más que el lenguaje de señas de las manos, fue el lenguaje poderoso de la simpatía lo que les dio la victoria a estas 2 hermanas. Qué inmenso valor tienen las palabras. ¿Qué sería el género humano si no habláramos? Nada podríamos hacer. No habría comunicación de ideas, ni sociedad civilizada, ni poesía, ni literatura, ni oratoria, ni voz para las melodías. Tan importante que es el lenguaje. Y hemos dicho que construimos con el lenguaje cuando hay edificación, cuando las usamos las palabras como medicina. Y en tercer lugar, nuestras palabras deben ser usadas como alabanza,
¿Por qué? Porque en nuestras palabras manifestaremos la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablar entre nosotros con salmos y himnos debería ser algo público para que la gente entendiera que somos luz en medio de las tinieblas. Es interesante que cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos tomaron la decisión de colocarse a cantar himnos y los hacían fuerte para que los demás oyeran, para que los demás oyeran. Las palabras deben ser usadas también para la alabanza de nuestro Dios. Entonces el poder constructivo de las palabras se puede dar cuando hay edificación, cuando las usamos como medicina y cuando hay alabanza con nuestras palabras para Dios. Hasta ahí debería ser nuestro lenguaje, ¿cierto, hermanos? Ahora bien, el segundo punto, el poder destructivo de las palabras. Las personas utilizan las palabras para lastimar a los demás. Usted no se da cuenta que cuando hay una agresión física entre dos personas, antes que hubo una agresión verbal. Así fue como inició todo. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Escuche esto, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Algunas personas realmente utilizan la lengua como espada, acuchillando a otros, cortando y causando dolor, causando daño, y ese daño puede ser emocional y terminar en un daño físico. En segundo lugar, las palabras son destructivas no solo porque lastiman, sino porque producen pecado. Con nuestras palabras podemos producir pecado. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Esto significa que el que habla mucho es propenso a cometer errores, a equivocarse. En la sociedad creemos que el que habla mucho y es extrovertido es una persona sociable y es encantadora, ¿cierto? Pero la Biblia dice todo lo contrario, es un síntoma de que es una persona inclinada al pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua puede ser perversa, según la Biblia. En 3 versiones dice que esta palabra puede ser no solo perversa, sino insidiosa, engañosa, destructora y malintencionada. Así puede ser nuestra lengua. Oí una historia que me dejó a mí impactado. Todos conocemos o hemos tenido la oportunidad de pasar por eso que se llama los call centers. Esos centros de comunicación que uno llama a colocar quejas y reclamos. Y en unos centros de estos de telefonía, el gerente de esa empresa estaba cumpliendo años. Y la relación entre los empleados y el gerente no era muy buena. Y los empleados hicieron lo siguiente. Anotaron en un libro, construyeron un libro, todas esas malas palabras que ellos recibían de las personas que hacían sus reclamos y sus inquietudes, una detrás de otra. 2.800 palabras fue la construcción de ese libro, de lo que reciben esas personas de lenguaje de allá afuera. Y se lo entregaron al gerente. Pero lo aterrador es la cantidad de palabras. Imagínense lo que tiene que soportar una persona de esas que trabaja en un call center. Todo lo destructivo que pueden hablar las personas hacia ellos. Entonces el poder destructivo se evidencia en que lastima, en que produce pecado, pero lo más grave es que puede ser causa de juicio
Nuestras palabras son causa de juicio. ¿Por qué? Dice Mateo 12, mas yo os digo, hablando el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 y 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? El pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial de llevar al pecador al infierno. Somos juzgados por las palabras porque éstas revelan el estado de nuestro corazón, ¿cierto? De lo que guarda el corazón. Es lo que habla la boca. Y hay que tener cuidado porque las palabras nuestras causan juicio. Santiago nos dice que una pequeña chispa puede incendiar un bosque, comparando eso a la chispa con la lengua. Con el solo miembro de la lengua puede ser algo catastrófico. Recuerde, hermano, el poder destructivo de las palabras está en que podemos lastimar, producimos pecado con ellas o podemos estar bajo el juicio divino. Bajo el juicio divino. Y en tercer lugar, para esta enseñanza, principios buenos para nuestra familia, para que llevemos a casa. Obviamente, primero, como padres, aplicándolos nosotros, porque nuestros hijos copian, y copian muchísimo. Como profesor se los digo, como profesor se los digo, oye uno en las instituciones escolares todo lo que se habla en casa. El niño viene y lo trae al colegio. Tengamos cuidado, como creyentes debemos ser luz. La advertencia, cuidar de no usar lenguaje ocioso, grosero, mentiroso, malintencionado, imprudente, con doble sentido, con chistes groseros, con dichos groseros, sin dobleces, sin murmuraciones, porque si así lo hacemos, estaremos siendo unos padres irresponsables. Antes de decir cualquier palabra, deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿lo que voy a decir es edificante? ¿Es necesario que lo diga? ¿Voy a hacer un bien diciéndolo? ¿Voy a glorificar a Dios con esas palabras? ¿Es sabio que hable de eso en este momento? ¿Estoy siendo prudente? ¿Sí? Aún el necio, cuando calla, es contado como sabio, dice la Biblia. Cuando calla. Los principios son estos. Primero, escuchar antes de responder. Se nos dificulta, ¿cierto? No nos están diciendo algo y apenas empiezan y una vez no dejamos terminar las palabras, ¿cierto? Escuchar antes de responder. ¿Sí? Alguien dijo en alguna ocasión que hay 3 cosas que nunca regresan. 3 cosas que nunca regresan. Las flechas lanzadas, el tiempo perdido y las palabras dichas. Eso ya no regresa. Como fueron dichas, así quedaron, ¿cierto? Por eso cuando toman a alguien preso, ¿no? Recuerden lo que dice, ¿no? Tiene derecho a ¿qué? A guardar ¿qué? A guardar silencio, ¿cierto? Antes de que la embarre un poquito más, ¿no? En cierta forma, ¿no? Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Santiago, de acuerdo a este principio, Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? Tardo para airarse. Escuchar antes de responder. Segundo principio, responder con agrado. Debemos aprender a responder con agrado como creyentes, como cristianos, ¿cierto? Dice: la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, ¿qué pasa? Hace subir el furor. Una respuesta suave calma los conflictos y evita las iras. El Salmo 19 dice:
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Recuerde, lo que decimos no solo lo estamos diciendo delante de los hombres, sino también lo estamos diciendo delante de Dios, de Dios. Responder con agrado. El tercer principio, responder con prudencia. Ahí me llama la atención de los sordos que ellos no tienen prudencia, para nada. Fue una de las cosas, yo hice una investigación, mi investigación doctoral con estudiantes sordos, ¿no? Y fue uno de los hallazgos. No hay prudencia de nada. Entonces, cuando uno entra al salón de clase, hay sordos y hay oyentes, y uno quiere saber la verdad de lo que pasó, va uno ante los sordos. Se lo va a contar completico, con pelos y señales, ¿sí? Pero la Biblia sí nos enseña que debemos ser prudentes. En los labios del prudente se halla sabiduría, Proverbios 10:13. Mire, 4 versículos. El primero, en los labios del prudente se halla sabiduría. El segundo, Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tercero, Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el siguiente versículo, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y el último proverbio, más el que refrena sus labios es prudente. Otra versión de este versículo dice, sé prudente y mantén la boca cerrada. Interesante, ¿no? Sé prudente, y la prudencia está muchas veces por quedarnos callados. Quedarnos callados. El cuarto principio es responder con gracia. Con gracia. Dice Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo es una palabra sin gracia? Yo analizando este versículo, ¿cómo una palabra sin gracia? Una palabra sin gracia son con chisme, con frivolidad, con superficialidad, con lenguaje innecesario, con impureza, con amargura, sin gracia. Ahora, con gracia es cuando se halla el favor de los demás. ¿Sí? Cuando se halla el favor de los demás. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Son llenas de gracia. Y este mismo versículo dice, nuestras palabras deben estar sazonadas ¿con qué? Con sal. En otra manera, nuestra forma de hablar y expresarnos ante los demás no debería ser aburrida, sin contenido, insípida, sino que debería ser valiosa, provechosa, que edifique a los demás y en este caso a los miembros de la familia. Hermanos, hemos hablado del poder constructivo de las palabras. Constructivo es cuando edificamos, cuando nuestras palabras son medicina y producen alabanza y adoración a Dios. El poder destructivo de las palabras se evidencia cuando lastiman, cuando hay pecado y cuando estamos en juicio. Y unos principios muy importantes para usar en la familia: escuchar antes de responder, responder con agrado, responder con sabiduría, con gracia. ¿Sí? Un teólogo muy conocido y escritor prolífico llamado J. Packer decía, el cristiano debe hablar con precisión y cuidado, recordando que cada palabra tiene el potencial de reflejar la verdad de Dios o de deshonrar su nombre. O de deshonrar su nombre. Hermanos, para finalizar, 3 reflexiones finales. La primera, si queremos forjar un buen carácter de nuestros hijos, debemos ayudarles a ejercer control en el hablar. ¿Sí? Pero claro está, primero nosotros con el ejemplo. Una segunda reflexión, las palabras las producen las cuerdas vocales, la lengua, los labios, pero el tono lo da el corazón de uno. ¿Con qué tono estoy yo hablando? Y tercera reflexión, que nuestro hablar sea ¿para qué? Para predicar de Cristo, para decirle al mundo que en Cristo hay salvación y vida eterna. En eso deberíamos gastar mucho nuestro lenguaje. Que le dijéramos a las personas lo siguiente con respecto a las palabras:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Llevar a la gente que confiese a Cristo con su boca, que crean para que sean salvos. Acompáñenme en una corta oración, hermanos, y en esta oración vamos a recordar algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos cometido errores al hablar, si hemos sido imprudentes o hemos cometido pecados, Señor. Fallamos y erramos en muchas ocasiones con nuestras palabras. Señor, que estos versículos que la Biblia nos trae hoy lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón y nos ayuden en nuestra forma de hablar. Ante nuestros hijos, ante nuestra familia, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, Señor, en la misma iglesia y en la sociedad en general. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a distinguirnos con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre Santo. Y hoy recordamos, Señor, el testimonio de cómo hablaba Jesucristo aquí en la tierra. Un versículo dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Otro hombre dijo lo siguiente, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para eso son las palabras que nosotros deberíamos emplear. Jesús mismo también dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Padre Santo, la misma Biblia dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú nos dejaste unas palabras, Señor, escritas en la Biblia, Señor. Ayúdanos a hablar con ese lenguaje bíblico. Y recordar, Señor, y recordar en esta oración lo que tú nos dijiste, Señor Jesús, aquí en la tierra. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Señor, ayúdanos a ser fieles aún en lo que hablemos en el día a día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.